Hoy voy a enseñarte paso a paso cómo corregir un rostro. Enseñarte cómo se puede estructurar un rostro para llevarlo lo más cerca posible a ese rostro ideal, que es el rostro ovalado. Voy a trabajar obviamente sobre mi rostro, por eso tengo el pelo hacia atrás y recogido, porque quiero que veas bien mi estructura de rostro. ¿Qué rostro crees que tengo? Los rostros los más comunes que vamos a encontrar cuando maquillemos a una clienta, a una modelo o cuando nos estemos maquillando es el rostro ovalado, que es el ideal, el rostro redondo, el rostro cuadrado, el rostro triángulo invertido y el rostro alargado. Estos 5 tipos de rostros son los más comunes. También los diferentes tipos de rostros, al igual que la piel, pueden compartir particularidades. Puede ser un rostro alargado pero ovalado o alargado pero cuadrado. Ahora te voy a comentar puntos muy importantes que tienes que tener en cuenta a la hora de maquillar a una persona para que puedas rápidamente descubrir qué tipo de rostro tiene esa persona, qué figura geométrica se esconde detrás del rostro de esa persona que se está sentando para que la maquilles, para que sea a partir de ahora más fácil para ti saber qué tipo de rostro estás maquillando, qué estructura, qué morfología. Lo primero es despejar por completo el contorno del rostro. Hay que despejarlo. Si yo tengo el pelo sobre la cara, sobre el rostro, se me va a hacer más difícil saber o descubrir qué tipo de rostro tiene esa persona. Entonces, lo primero es rostro completamente despejado, rostro completamente despejado. Efectivamente, mi rostro es cuadrado. ¿Qué particularidad tiene el rostro cuadrado? Es un rostro que si trazamos, voy a coger un pincel para que lo entiendas mejor, si trazamos una línea imaginaria o lo marcamos con un pincel, como voy a hacer ahora, desde la parte más alta, el rostro está dividido en 3 partes, la parte superior, la media y la inferior. Si trazamos una línea imaginaria desde la parte superior hacia la inferior, cae una línea recta desde la zona de la sien hasta mi mandíbula, una línea recta. Entonces hay una conexión entre esto y eso hace que mi rostro sea cuadrado. Otra particularidad del rostro cuadrado es que las mandíbulas, el hueso de la mandíbula está marcado, es pronunciado. Y cuando digo pronunciado no quiero decir que el hueso sale, simplemente mi rostro es anguloso. Ahí se ve perfectamente. Cuando pongo las manos debajo de los huesos de la mandíbula se ve perfectamente cómo se marca mi mandíbula, el dibujo que tiene mi mandíbula. Entonces es un rostro cuadrado. Entonces, primer punto para darte cuenta qué tipo de rostro tienes enfrente de tu espejo. Es despejar el rostro, cabello siempre para atrás. Y empezar a ver las líneas que caen sobre el rostro. ¿Qué pasa con un rostro triángulo invertido? Triángulo invertido, hablamos del triángulo que va hacia abajo. Justamente va a ser todo lo contrario a este rostro cuadrado. No va a tener la mandíbula marcada. Fíjate que si apoyo mis manos, ahí estoy dibujando un rostro triángulo invertido. No va a tener el triángulo las mandíbulas marcadas. Estas mandíbulas no van a tener presencia en el rostro triángulo invertido y todo lo que yo quiera destacar de un rostro lo voy a trabajar a través de las luces. Todo lo que quiera esconder, por llamarlo de alguna manera, o darle profundidad, que es la forma correcta de decirlo, lo voy a trabajar con tonos oscuros. Entonces, cuando estamos perfilando el rostro, cuando estamos estructurando ese rostro y dándole armonía al rostro, vamos a trabajar con claros y con oscuros. Es una técnica antigua, de las más antiguas que hay en el mundo del maquillaje profesional, trabajar con claro oscuro. ¿Por qué? Porque el claro nos va a permitir dar volumen y el color oscuro lo que nos va a dar es profundidad. Entonces necesito trabajar el rostro con claro y oscuro. En este momento yo tengo mi rostro maquillado, simplemente tengo base de maquillaje. ¿Qué hace la base de maquillaje en el rostro? Unificar. Que cuando pintamos una pared, la pintamos con blanco, por ejemplo, y borramos cualquier desperfecto que pueda tener la pared, cualquier grieta, la dejamos plana a la pared, le devolvemos a la pared planitud, ¿no? Entonces no va a tener ni agujeritos, ni grietas, ni nada, dejamos la pared plana. Con la base de maquillaje pasa lo mismo, aplico base de maquillaje en mi rostro y comienzo a dejar el rostro plano. ¿Por qué? Porque ya no dejo ver tantas zonas oscuras o zonas más claras. Y entonces, una vez que apliqué la base de maquillaje, que esa es la real función de la base de maquillaje, es unificar el tono del rostro,
comienzo a trabajar con las luces y con las sombras. Y es acá donde entra el trabajo de, como se lo llama habitualmente, corrección de rostro. Que vuelvo a repetir, no me gusta decir que voy a corregir un rostro, me gusta decir que voy a perfilar un rostro, que le voy a devolver la armonía. Entonces, teniendo este concepto de que tengo que tener el rostro despejado, tengo que empezar, si es necesario, a tocar el rostro para darme cuenta qué figura encierra ese rostro. Y luego, cuando estoy hablando de perfilado de rostro, de devolverle la armonía, de llevar cualquier rostro al rostro ovalado, tengo que pensar en figuras geométricas. Tengo que mirar el rostro y buscar qué figura geométrica encierra ese rostro, qué figura geométrica me deja ver, con qué figura geométrica encaja más el rostro. Les pido que recorten las figuras geométricas, las 5 formas más comunes en tamaño real de su rostro y que vayan apoyando esa figura geométrica sobre su rostro y ahí lo ven clarísimo, si es un triángulo, si es un rostro alargado, si es cuadrado, si es redondo, se ve clarísimo. Entonces te invito a que puedas hacer este ejercicio también, que corte figuras geométricas al tamaño de tu rostro y que vayas jugando con esas figuras para poder empezar a fijar este concepto de pensar en figuras geométricas. Entonces, ahí me están escribiendo totalmente cuadrado, perfecto. Cuando hice el ejercicio de apoyar la brocha, ahí lo vieron perfecto, y cuando apoyé mi mano sobre la mandíbula, ahí se terminó de ver mejor que mi rostro es cuadrado. Por eso me tengo que tomar el tiempo para analizar qué morfología del rostro tengo, y por eso para mí es tan importante ser tan detallista en la explicación de la técnica, más que la demostración. Más que la demostración de me voy a lucir y voy a hacer la demostración, es necesario que te explique el porqué y que entiendas el porqué de la técnica del claro oscuro y cómo la vamos a aplicar en cada tipo de rostro. Hagan de cuenta que tienen una tijera imaginaria y que van a pasar ese cuadrado a un rostro ovalado. ¿Qué es lo primero que cortarían con la tijera? Las puntas del cuadrado para empezar a dibujar ese óvalo. Entonces vamos a recortar las puntas del cuadrado. ¿Y luego qué tendría que hacer? Ya tengo las puntas recortadas, tengo que empezar a afinar, ¿sí?, esta figura que me quedó con la tijera y empezar a cortar. ¿Y dónde voy a cortar? En el medio. ¿Para qué? Para empezar a unir los puntos y poder llegar a ese óvalo. Entonces, vamos a hacer eso. Hay varias formas de perfilar el rostro. Lo podemos hacer con un stick, que es una base de maquillaje compacta en crema, con un stick más oscuro. Siempre que ustedes estén jugando en el rostro con claros y con oscuros, con el tono oscuro tienen que tener mucho cuidado, que no sea un stick que se vaya al rojo, que sea lo más neutro posible, que sea marrón. Los neutros, los colores neutros en maquillaje son los marrones y los beige. ¿Para qué? Para no distorsionar, para no crear sombras, para no crear un color que luego no me estructure el rostro, sino que me esté haciendo como defectos en el rostro. Entonces, lo más neutro posible y es marrón. Entonces, tenemos varias formas. Una es perfilar el rostro con stick o con un corrector más oscuro, que con estas paletitas siempre tenemos un tono más oscuro. Utilizaría ese marrón, por ejemplo, para perfilar el rostro, para comenzar a jugar con las luces y las sombras. Entonces lo podemos hacer con stick. Lo podemos hacer con una base de maquillaje fluida, pero más oscura que la que utilicé para maquillar mi rostro. O lo podemos hacer si queremos conseguir un resultado más difuminado, más suave, más natural, lo hacemos con polvos. Hoy te voy a mostrar cómo lo hacemos con polvo. Entonces, lo primero que voy a hacer es comenzar a recortar este cuadrado y trabajar en los extremos de mi rostro. Yo sé que estás acostumbrada a que se empiece a marcar en la zona del pómulo medio. Ahora te voy a explicar cómo exactamente y dónde debemos marcar en el pómulo medio, pero voy a empezar por los extremos porque te puse el ejemplo de la tijera y la figura geométrica, entonces quiero que te fijes este concepto. Puedo utilizar brochas medianas porque es un trabajo de precisión, o una brocha más pequeña. Esta brocha justo tiene 2 puntas, a mí me gusta mucho trabajar el perfilado del rostro con esta brocha en particular. Tiene estas 2 puntas, esta punta de la brocha es más cónica, entonces me permite trabajar con más precisión. ¿Por qué? Porque me tengo que acercar, cuando estoy en la parte superior del rostro, me tengo que acercar al crecimiento del pelo para que no quede un espacio en blanco entre la corrección y el pelo y que no se vea. Justamente las correcciones tienen que estar, pero tienen que ser suaves, tienen que ser sutiles. Yo sé que ves mucha información
y en Instagram sobre todo estamos acostumbradas a ver unas marcaciones súper fuertes, pero eso es para video, la iluminación también difumina ese marcado. Entonces en la vida real, cuando estamos trabajando con esas clientas reales, con esa novia que te contrata para su día especial, no podemos hacer un perfilado del rostro tan agresivo, tiene que ser algo más natural, algo que se vea bien, tanto en la cámara como personalmente. Entonces, para mí, la forma más suave y más sutil de hacer un perfilado de rostro es con polvos. Así que, otra de las brochas que te voy a mostrar que me gusta para hacer este trabajo es esta brocha que, si te das cuenta, también es cónica, tiene la punta en forma de cono, es un poquito más grande. Esta la voy a utilizar cuando esté trabajando en el pómulo medio. Entonces, lo que voy a hacer es utilizar este polvo de Benefit, que a mí me encanta porque es bien neutro, es el Hola de Benefit, y me gusta muchísimo el color porque se adapta muy bien a cualquier tono de piel. Si es una piel muy oscura, entonces voy a tener que utilizar obviamente un polvo más oscuro. Pero en una piel clara o intermedia, este tono de polvo va realmente muy bien. Voy a tomar el polvo, voy a descargar. A mí siempre me gusta descargar la brochita porque no puedo ir directamente con el producto en la brocha sin descargar, porque puede ser que me pase. Y entonces yo siempre se los comento esto cuando les muestro un maquillaje y cuando les muestro los pasos, es preferible siempre ir de menos a más. Porque si me falta puedo agregar, pero si me pasé de entrada tengo que borrar y ya el maquillaje no se va a ver limpio. Entonces, también el secreto de un buen maquillaje es que se vea limpio, que cada cosa esté en su lugar. Bueno, entonces, comienzo con mi tijera a cortar esas puntas de este cuadrado que voy a perfilar para llevar el rostro a el rostro ovalado. Y voy a empezar, sí, me estoy metiendo en el pelo, sí, me estoy metiendo en el pelo. Pero no pasa nada porque no quiero que haya un espacio en blanco entre el crecimiento del pelo y el resto de mi rostro. Entonces, tengo que ir lo más cerca que pueda. Entonces, estas van a ser mis puntas, desde la parte superior, bajo hasta la sien, como si dibujara una C. Que mi frente es muy ancha y quiero que no se vea tan ancha, entonces yo, como tengo flequillo, cuando baje mi flequillo no se va a notar si tengo la frente más ancha o no. Si tengo una frente pequeña no puedo hacer esto, pero si mi frente me lo permite, yo puedo perfilar toda la parte superior del rostro para darle continuidad y que tenga conexión. Entonces, estoy trabajando con los polvos. Y ahora voy con mi tijera imaginaria a la otra punta del cuadrado, al otro extremo, para cortar y empezar a darle armonía a mi rostro. Esto es importante también, que tengas siempre bien claro que todo lo que es oscuro va a disminuir, va a dar profundidad, que todo lo que es claro me va a dar volumen. Por eso el juego de claro-oscuro. Por eso esa técnica no la han inventado hace poco, sino que es una de las técnicas más antiguas en maquillaje profesional. Vale. Entonces, ya recortamos nuestro cuadrado en la parte superior. ¿Ves por qué estoy trabajando con esta brochita? Porque me permite trabajar con precisión. Si yo uso una brocha más grande como la que te mostré recién, aunque tiene la punta muy afilada, pero tal vez me meto en zonas donde no me quiero meter. Y este es un trabajo de precisión, porque estoy trabajando en una zona que es más pequeña. Ahora, cuando vaya al pómulo medio, pómulo alto, pómulo medio, cuando vaya al pómulo medio voy a coger la otra brocha que es más grande. Entonces, me pego siempre bien al crecimiento del pelo. Lo mismo si estoy trabajando con un stick. Voy a marcar y luego con una brocha o con una esponja. Si es con una brocha, voy a utilizar una brocha, por ejemplo, esta brocha que es más pequeñita. Si estoy trabajando con stick, es una brocha apretada de pelo sintético que me va a servir muy bien para arrastrar ese producto en stick, ¿sí? Entonces, podría utilizar, si estoy haciendo con producto en stick, ese tipo de brochas. Voy a marcar más. La intensidad, por ejemplo, si es un maquillaje de día, voy a tener más cuidado con la intensidad. Si es un maquillaje de noche, puedo subir mucho más la intensidad del perfilado del rostro.
Una vez que trabajé, ya vuelvo a repetir para que después no me digan, pero ¿por qué empezaste por arriba? No, siempre vas a ver que se empieza por el pómulo medio, pero para mí, como te decía recién, es importante que entiendas el concepto de empezar a trabajar todo el contorno del rostro. Ahora sí vamos a ir al pómulo medio. ¿Desde dónde salgo para marcar el pómulo medio? ¿Desde dónde debo salir para marcar el pómulo medio? Bueno, puedo tomar como referencia la punta de mi oreja y ahí voy a tener el pómulo medio. Otra referencia que puedo tomar si yo, por ejemplo, en un rostro redondo que es más difícil, el mío no porque es anguloso, es cuadrado, pero en un rostro redondo es más difícil saber exactamente dónde tengo el pómulo medio. Entonces, o me ayudo con esta referencia de la punta de mi oreja, en diagonal, va a ir en diagonal la línea hasta la comisura del labio. No es que lo voy a marcar, ojo, que se entienda esto es una referencia. Tomo la referencia para saber dónde está exactamente el pómulo medio. Referencia, punta de la oreja, comisura del labio. Ahí tiene que estar el pómulo medio. Ahí. La otra, pero no quiere decir que lo voy a marcar, simplemente estoy averiguando y más que averiguando, simplemente estoy como sabiendo dónde está exactamente el pómulo medio para luego marcar. Porque en un rostro redondo a veces se hace complicado saber dónde tengo que marcar exactamente. Y otra referencia que ustedes pueden usar es pedirle a la persona que abra un poquito la boca y ahí donde se hunde en la unión de la mandíbula, ahí tengo mi pómulo medio y sé que de ahí voy a marcar. ¿Hasta dónde voy a marcar? Hasta la parte más gordita del pómulo. Cuando ustedes sonríen o cuando tenemos una clienta la podemos hacer sonreír, voy a marcar hasta ahí. ¿Qué pasa si yo llego hasta la comisura o me meto más, sin llegar a la comisura, pero me meto más? Lo que hago, por ejemplo, en un rostro redondo, y si el rostro es corto, lo que hago es acortarlo más, porque estoy metiendo una línea que corta ese rostro por la mitad. Entonces voy a hacer que el rostro se vea como más cortito y le voy a dar como, va a ser más redondo todavía. No voy a estar ayudando a ese rostro a transformarlo o a llevarlo lo más cerca posible de ese rostro ovalado. Entonces, ese perfilado en el pómulo medio no debe nunca llegar hasta las comisuras o pasarnos de esta referencia que es la parte más gordita del pómulo. Entonces ahora lo voy a marcar, voy a cambiar de brocha. Podría seguir trabajando con la misma brocha, sí lo puedo hacer, pero voy a trabajar con esta brocha que es más grande y me permite hacer este trabajo más rápido. Entonces, otra vez tomo el producto, descargo la brocha, recuerden siempre de menos a más, yo sé que se los repito y se los repito, pero porque necesito que entiendan estos conceptos para que lo hagan bien. Entonces, yo ya marqué mi referencia, ya sé dónde está mi pómulo medio. Voy a marcar con la brocha y ahora voy a trabajar ese color haciendo círculos. Otra cosa importante, no presionen las brochas. El mejor cumplido que les puede hacer una clienta es: eres tan suave para maquillar que no me doy ni cuenta. Entonces no presionen la brocha. Cuanto más presionan, menos van a difuminar el producto, ya sea en polvo o en stick. Entonces no presionen. La brocha hace una caricia sobre el rostro. Entonces, ¿tiene conexión este perfilado superior con el pómulo medio? Claro que tiene conexión. Tiene que tener conexión, tiene que tener una lógica, tengo que tener conexión en mi maquillaje. Y ahora marqué mi pómulo medio y puedo seguir difuminando hacia arriba, porque ya la brocha no tiene tanto producto, es simplemente para difuminar, para que este perfilado quede mucho más bonito. Entonces tengo una parte donde está más marcado y otra parte que me voy abriendo con la brocha y que voy generando como una sombra nada más, es como una sensación. Fíjate cómo ya se nota de un lado y del otro. Es increíble cómo enseguida se nota dónde ya está la conexión con el pómulo medio, donde no tengo la conexión con el pómulo medio, como este lado todavía sobresale. Entonces, ahí estamos aportando profundidad para que mi rostro luego, cuando haga la conexión con la parte inferior, sí lo pueda llevar a un rostro más ovalado. ¿Que necesito dar más fuerza en la zona de la sien? Pues aplico un poquito más. Nunca me voy al pómulo alto. Esta parte la dejo despejada porque va a jugar un papel importante cuando comience a trabajar con las luces, porque ahora estoy trabajando con las sombras, con el oscuro.
Recuerda que el perfilado del rostro es un trabajo de claro-oscuro. Entonces, nunca me voy a ir encima del pómulo alto. Esa parte la voy a dejar limpia. Si quiero iluminar, si quiero poner una base más clara, un corrector más claro para dar luz, entonces esta parte debe estar limpia, no se puede mezclar con esta. Vale, ahí marqué. Marqué, difuminé. Y esto, luego, ¿qué pasa con esto? Ahí es donde va a ir el color. Por eso no llevo el perfilado hasta la parte del pómulo que es más gordito, porque acá va a ir el color. Esto me sirve para perfilar y acá para dar color, ese punto de jugosidad, ese punto de luz, ese punto de salud, como se llama. Entonces, eso todavía no lo estoy tocando, no me voy hacia ahí. Después, este color va a tener conexión, se va a ir con el perfilado. Ahora, ¿qué tengo que trabajar? ¿Qué me falta? La mandíbula. Porque si yo no hago todos los pasos, ¿qué va a pasar? Voy a tener esta parte con mucha profundidad y lo que estoy haciendo es que mi mandíbula salga más. Ahora mi mandíbula se ve más, ¿por qué? Porque claro, porque acá tengo profundidad. Entonces, ahí vuelvo a la conexión del maquillaje. Tiene que tener una lógica el maquillaje. Por eso para mí es tan importante explicarte todo tan detallado. Ahora, ¿dónde voy a marcar? ¿Voy a marcar encima? No. Yo necesito esta zona de luz porque si te das cuenta tengo luz, luz y luz. Si marco oscuro esta zona voy a unir, voy a conectar mi pómulo medio ¿con qué? Con el hueso de la mandíbula. Y no es la idea, porque si no voy a crear un rostro triángulo invertido. Y no es lo que quiero. Si quiero más luz, voy a limpiar con una brochita de maquillaje y puedo marcar, para que quede más marcado, si lo quiero más perfilado aún, puedo con la brocha de maquillaje limpia, que utilicé antes para aplicar mi base de maquillaje, puedo limpiar esa zona. Y ahora, voy a trabajar sobre el hueso de la mandíbula para abajo, sobre el hueso de la mandíbula hacia abajo. Difumino hacia abajo. Difumino hacia abajo. Y ya voy llevando y arrastrando el difuminado hacia la barbilla, porque eso va a hacer que se empiece a ver el óvalo en el rostro. ¿Se dan cuenta? ¿Lo ven claro? Quiero que me digas si lo estás viendo claro, si se entiende, si hay algo de lo que haya dicho que no queda muy claro, porque es importante que hoy aclares estas dudas para que puedas aplicar esta técnica y estos conceptos que hoy te vas a llevar de esta clase en cualquier tipo de rostro, porque ya sabes que lo oscuro, que es lo principal que tenés que saber, lo oscuro da profundidad, lo claro da volumen. En un rostro triángulo invertido, acá nunca voy a poner oscuridad, voy a poner luz. ¿Por qué? Porque necesito darle volumen a la zona de la mandíbula. Entonces, es importante que entiendas estas cosas. Conecto pómulo medio con mandíbula, difumino hacia adelante y luego lo arrastro ligeramente hacia el cuello. No puedo hacer líneas y que se corten, todo tiene que difuminarse, todo tiene que integrarse con el resto de la piel. Entonces, tengo que tener cuidado con eso también. No puedo hacer una línea y ver una línea del perfilado del rostro y luego acá un color más claro, porque eso es horrible. Realmente parecen que estamos haciendo máscaras. Y no estamos haciendo máscaras. Estamos haciendo maquillaje profesional y tratamos de sacarle partido a cualquier persona que pase por nuestras manos y a nuestro rostro también. Entonces, hay que tener mucho cuidado y sobre todo entender bien los conceptos y entender el por qué se está haciendo algo, por qué pongo luz, por qué pongo sombra, por qué pongo un iluminador, el por qué es importante. Siempre descargo, estoy tomando el color y lo estoy descargando, entonces sigo trabajando en el filo del hueso de mi mandíbula y lo llevo hacia la barbilla. ¿Por qué lo llevo hacia la barbilla? Porque estoy perfilando todo mi rostro, tengo que perfilarlo todo, no puedo hacer nada más que acá y me queda ahí una oscuridad que se desconecta con el resto del rostro. Entonces, difumino y ahora sí, sin cargar la brocha, difumino hacia abajo. Sigo difuminando para que todo sea más suave. Se nota la diferencia de un lado del rostro y del otro, es impresionante. Entonces, ¿puedo marcar más? Sí, puedo marcar más. Con el polvo, lo que tiene de bueno trabajar con polvo cuando hacemos perfilado del rostro, es que el polvo me permite
hacer un trabajo más suave, pero también me permite ir evolucionando en ese perfilado, me permite ir aplicando más color. Y también puedo trabajar con otro tono, trabajé con este tono como base y ahora podría utilizar un tono más oscuro y simplemente puntualizar esa oscuridad en una parte del pómulo medio para hacer todavía más marcado este perfilado. Bueno, una vez que terminé de perfilar, que ya apliqué y ya sé dónde está mi tono oscuro, ya llevé el rostro al rostro ovalado, a ese rostro ideal que quería trabajar, voy a trabajar con las luces, porque el trabajo de luces y sombras es un trabajo de contraste, entonces no puedo solamente aplicar, bueno, ya está, quedó muy bonito, no puedo solamente trabajar con la oscuridad, con la profundidad. Si hay profundidad, debe haber luz y esto es siempre. Así que ahora con una brocha más pequeña, esta brocha que me encanta, que es de MAC, y antes de que me preguntes el número, esta brocha la tengo hace mucho tiempo, se me borró el número, así que no sé exactamente qué número es, creo que es 225, pero no sé exactamente, pero esta brocha es ideal para aplicar los puntos de luz en el rostro. ¿Dónde voy a aplicar puntos de luz? Bueno, por ejemplo, yo no perfilé mi nariz, pero si perfilo la nariz, también lo puedo hacer con esta brochita que tiene la punta cónica, entonces termino como el perfilado. Voy a hacer un lado solo del rostro para que se vea bien. Me gusta que veas bien la diferencia entre un lado y el otro porque ahí es donde se termina de entender el concepto. Voy a coger un polvo más claro con la brocha. Descargo y aplico luz en el pómulo alto. ¿Qué hace este punto de luz? Fíjate un ojo y el otro. ¿Qué hace este punto de luz además de contrastar con este juego de luces y sombras? Hace que automáticamente mi ojo se vea más almendrado. Entonces es importante este punto de luz. Acompañamos, damos el punto de luz también en la zona central que va a suavizar ¿qué? La zona del rictus. Fíjate cómo cambia ya la zona que tenemos con la oscuridad. Vamos a dar en el centro del rostro, por supuesto. Es un polvo, ahora te voy a mostrar, es un polvo HD, que me gusta mucho trabajarlo, es de Make Up For Ever, es un polvo translúcido. Y no tiene brillos, sobre todo esto es importante cuando estamos haciendo el juego de luces y sombras. Bueno, entonces estamos con la luz. Ahora, algo importante, cuando termino de aplicar la luz, voy a volver a repasar el perfilado en oscuro. Ya esta vez sin cargar demasiado la brocha, simplemente es porque estuve trabajando con el color claro. Con el color claro sí me fui al pómulo alto, que es esta zona de acá, y entonces llegué un poco a donde estaba mi perfilado en oscuro. Y siempre es bueno retocar. Siempre, siempre, siempre hay que retocar. Siempre, ¿eh? Entonces, retoco y ahora voy a la parte de ¿qué? Del color. Es increíble cómo cambia el rostro, cómo cambia la parte del rostro que está trabajada con las luces, con las sombras, con la parte que solamente tengo base de maquillaje, que mi rostro está plano, que no tiene, si bien se ve el volumen y veo el pómulo, pero ¿se dan cuenta cómo cambia? Es la maravilla, la magia del maquillaje. Vamos a la parte del color ahora. Ya tengo mis luces, mis sombras, ya sé que tengo que trabajar con cuidado, que tengo que ir de menos a más, que una vez que apliqué la luz tengo que volver a retocar la profundidad, ya sin tanto producto, con mucho menos, pero siempre es bueno para que todo se quede perfecto. Otra cosa importante que no me quiero olvidar es cómo ustedes cogen los pinceles para justamente no presionar, como les decía antes. Cuanto ustedes más suelto trabajen con el pincel, cuanto menos presionen, más rápido van a difuminar. Entonces, siempre también, yo soy muy insistente con esto, las brochas se cogen, no se cogen desde acá, porque esto lo que hace es me lleva a presionar más en el rostro siempre para tener la mano más suelta. La brocha se coge desde arriba, lo más arriba que pueda. Entonces tengo la mano mucho más suelta para trabajar, ¿sí? Esto
Es importante que lo sepas. Bueno, vamos al color ahora. Vamos al color y al iluminador. Voy a aplicar color. Voy a utilizar mi paleta favorita de NARS. Y el color que sé que me queda, que me favorece, que me queda bien, que son, a ver si se ven, son, bueno, en realidad mezclo 3 colores. Uno más claro, uno que es intermedio y otro que es más satinado, porque el más claro, el rosa, este palo que está acá, es mate. Entonces lo mezclo con el otro satinado, que está al lado, y luego lo mezclo con este de acá. Entonces hago una mezcla de color que queda diferente, que queda con otra textura. Hay cosas que no tienen un porqué, que ustedes tienen que experimentar y mezclar para que vean. Y la verdad es que mezclar productos mate con otro satinado, con otro menos satinado, da buenos resultados. Pero eso es de prueba, es de que seas curiosa y que investigues. Entonces, y que juegues, que te permitas jugar. Pero las técnicas que hay que saber, como el claro oscuro, que es súper importante y fundamental, hay que saberla. Y hay que saber la teoría. Entonces, ¿dónde voy a marcar el color? Para terminar de conectar todo esto en la parte más gordita del pómulo. Cuando sonrío, esa parte más gordita es donde tengo que aplicar el color. ¿Y hacia dónde voy a difuminar? Hacia arriba, por supuesto. ¿Hacia dónde voy a difuminar? Hacia arriba. No hacia arriba, que se entienda. ¿Hacia dónde voy a difuminar? Voy a buscar la conexión con este pómulo medio que perfilé con mi color oscuro para dar profundidad. Entonces voy a buscar la conexión. No es tipo Heidi, que me hago un circulito ahí de color y voy feliz por la vida. No, voy a buscar la conexión del color con el perfilado. Entonces me voy hacia el perfilado. El color, lo más gordo del color, por decirlo de alguna manera, donde vamos a aplicar más color, es en la parte más gordita. Ahí descargo el color, pero difumino luego hacia mi pómulo medio. Entonces, difumino y conecto, un color se funde con el otro y ya estoy logrando mi conexión de color con perfilado. Y todo se queda perfecto y en su lugar. Ahora, iluminador. ¿Dónde voy a aplicar el iluminador? Voy a tomar este iluminador que es neutro, ese que está acá. Con esta brocha que apliqué la luz anteriormente, la luz, cuando aplicamos luz, cuando hablo de dar luz en el rostro y estamos haciendo un trabajo de claro oscuro, es con productos mate, completamente mate. No doy luz con iluminador satinado, con purpurina, bla, 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 no, mate. Ahora sí voy a utilizar este iluminador para darle ese brillo a la piel, ese aspecto de jugosidad, de humedad, si se quiere, y lo voy a hacer en el pómulo alto, pómulo medio, pómulo alto. Puedo con este iluminador jugar también en párpado fijo, en la zona del hueso, en la zona más elevada, en el arco superior, ¿sí? En párpado fijo. Entonces ahí ya tengo mi luz. ¿Dónde no voy a aplicar un iluminador que sea satinado, con purpurina o bla, bla, bla? En esta zona de acá. No tiene sentido porque recuerden que todo lo que tiene brillo da volumen además, entonces ahí no vamos a aplicar. Sí puedo aplicar del mismo o un tono parecido a lo que utilicé para perfilar mi rostro, puedo utilizar un iluminador y le doy un toque de luz. Ahora, ¿qué estoy haciendo? Corregir con el tono oscuro. ¿Para qué? Para que todo se integre, estoy trabajando con varios tonos, con varios productos, entonces se tienen que ver todos, tienen que estar integrados, y por eso es importante que siempre corrija y que vuelva a mi primer color. Una vez que hice esto ya, entonces terminé con mi perfilado del rostro. Ahora ya no me puedo mirar con un lado de corrección o de perfilado y el otro no, porque la cara cambia, de verdad es que el rostro, la estructura cambia muchísimo. Tengo que aplicar más oscuridad porque si, por ejemplo, yo tengo el rostro cuadrado,
Tengo la mandíbula bien marcada, bien definida, pero no es una mandíbula que sale. Porque hay gente de rostro cuadrado que la mandíbula tiende a estar más como salida. Entonces, ahí sí me tengo que ir un poco más arriba. ¿Para qué? Para dar profundidad en esa zona. En mi tipo de rostro cuadrado, porque varían luego, los rostros cuadrados de uno a otro son diferentes, lo que hago es perfilar en el filo de la mandíbula, porque lo que más tengo que suavizar es este extremo de mi rostro. Entonces, es importante que entiendan y que sepan y que miren mucho, que sean muy observadoras con el rostro que tengan adelante de ustedes y que se tomen su tiempo, porque muchas veces cuando están comenzando, sobre todo, que las alumnas de Tu Makeup se desesperan y es como, ay, no puedo saber el rostro que tiene la persona a la que voy a maquillar o no puedo saber mi rostro. Esto es un trabajo de observar, de practicar. Yo les digo siempre a las alumnas que se vuelvan como unas fanáticas, ¿no? Que en cualquier lado que estén, que aprovechen para mirar y mirar siempre con discreción, porque si no les van a decir que me estás mirando, pero que miren, tienen que entrenar el ojo. Siempre se los digo así a las alumnas, es una forma graciosa de que les quede esto grabado, ¿no? Tienen que entrenar el ojo, tienen que entrenarlo mucho y mirar y empezar en sus cabezas a decir, uy, esta persona le haría esto o esto, y verlo ya, empezar a ver esos dibujos en el rostro de la persona que tienen ustedes enfrente de ustedes. Entonces tienen que ser muy observadoras, mirar. Ahora lo único que estoy haciendo es repasando ahora te voy a mostrar los polvos que utilicé, repasando las zonas de luz en el rostro. Este es el polvo que utilicé, que lo utilizo siempre, que ya lo conoces porque te lo he mostrado muchas veces. Es el polvo de Make Up For Ever, el HD, es translúcido y deja... la verdad es que da mucha luz en la piel a pesar de ser translúcido. El polvo translúcido no varía el tono de la piel, pero este polvo da mucha luz y deja como un efecto de terciopelo sobre la piel y eso me gusta mucho. Deja la piel muy linda. No se va a entender mucho con la nariz si perfilo solo de un lado, pero como estoy haciendo solamente la mitad del rostro porque me interesa que veas el resultado realmente, estoy terminando de perfilar un poco mi nariz. Acompaño. A mí no me gusta que mi nariz es ancha y la verdad es que no me siento a disgusto con mi nariz ancha, entonces lo único que hago es simplemente darle un poco de oscuridad en esta parte que es la más gordita, pero no la perfilo desde arriba, no voy desde el crecimiento de la ceja hacia abajo porque no me gusta que mi nariz sea larga. O sea, simplemente lo que hago es afinarla un poquito más en la punta y listo. No quiero que mi nariz se vea larga. Entonces, si yo aplico oscuridad y perfilo mi nariz desde el crecimiento de la ceja hacia abajo y lo cierro en la parte inferior de la nariz, lo que voy a obtener es una nariz larga y no va con mi tipo de rostro alargar mi nariz.